Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a todos los que en este momento se conectan por este medio. Que el Señor en esta noche pueda hablarnos a nuestro corazón. Quisiera invitarle a que podamos orar juntos para pedir a nuestro buen Dios que a través de su palabra y de su Santo Espíritu pueda en esta noche ministrar nuestro corazón. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias una vez más en el nombre poderoso de Jesús por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra, de poder oír tu palabra, Señor. Gracias por la vida, por la salud, por la fortaleza. Gracias por todas las cosas que nos das, pero sobre todo, Señor, gracias por ser como eres, Padre. Un Padre bueno, un Padre lleno de amor, de misericordia y de bondad. Señor, en esta noche te suplicamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a poder recibir esta palabra, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, apercibe nuestro corazón, Señor. Ayúdanos en esta hora, Padre, y ayúdame a mí a poder, Señor, expresar tu palabra conforme a tu espíritu, Padre, y tu voluntad. Gracias, Señor. Bendice a cada persona que oirá este mensaje y que pueda, Señor, tu palabra hacer su obra completa en cada uno de ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Muy bien. Si tiene una Biblia a la mano, puede buscar en el libro del profeta Oseas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 13, el versículo número 14. Oseas, capítulo 13, versículo 14. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Bendito sea nuestro Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Queremos en esta noche meditar con el tema o con el título: Oh muerte, yo seré tu muerte. Aleluya. Como todos sabemos, nos ha tocado vivir un tiempo muy difícil. Sin duda, este tiempo que estamos viviendo está marcado por el paso de la muerte. Todos los días, según el conteo que lleva la Organización Mundial de la Salud hasta el momento, producto de esta enfermedad del coronavirus, hay 792,000 personas que han fallecido. Y muy aparte, por supuesto, de aquellas personas que están muriendo por diferentes enfermedades o circunstancias. Vemos muchas familias experimentando un momento de dolor al ver partir a sus seres queridos, amistades que ya no están con nosotros, personas que tal vez hemos tenido alguna relación de amistad o lo conocemos, hoy ya no están con nosotros. La muerte pasó por ellos y partieron hacia la eternidad. La muerte va dejando a su paso dolor, sufrimiento, frustración y mucha impotencia en el corazón del ser humano. Pero ¿qué es la muerte? ¿Qué esperanza hay en las Santas Escrituras respecto a la muerte? ¿Volveremos a vivir otra vez? ¿O es acaso la muerte el fin de nuestra existencia? Yo creo que estas preguntas en algún momento
han venido en la mente de todo ser humano. En el libro de Job, que es uno de los libros más antiguos de la Biblia, se encuentra registrada la pregunta que este hombre se hacía. En el libro de Job, capítulo 14, verso 14, dice Job: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Si el hombre, dice, muriere, ¿volverá a vivir? Es una pregunta que creo que en todos los tiempos los hombres nos hemos hecho, al igual que Job. Pero gracias a Dios, en el libro de San Juan, en el capítulo 5, en el verso 25, Jesús responde a esta incógnita de Job y de todos aquellos que alguna vez nos hemos preguntado sobre la muerte. ¿Volveremos a vivir? Jesús dice ahí en Juan 5, 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Quiero ir desarrollando este tema, desarrollando ciertamente las preguntas que nos hemos hecho al comienzo, y vamos a comenzar con esta pregunta que dice: ¿qué es la muerte? La Biblia define la muerte como un estado de separación. Hay dos tipos de muerte: la muerte espiritual, que es el estado de separación del alma, del ser humano, de la presencia de Dios. Y eso es por causa del pecado. Es decir, que el hombre nace en un estado de muerte, no físicamente, sino espiritualmente. Está separado, o como dice Pablo, está destituido de la gloria de Dios. Y todos nacemos en esa condición. Es por eso que Pablo, cuando escribe su carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2:1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando una persona está alejado de Cristo, cuando no estamos en Cristo por medio de la fe en su sacrificio, entonces estamos en un estado de muerte espiritual. Y si morimos en esa condición físicamente, pues habremos pasado a una condenación eterna. Pero si estamos en Cristo por medio de la fe en su sacrificio, entonces hemos pasado de muerte a vida. Jesús dijo en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Y Juan 3:16 dice también un versículo muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la muerte espiritual es una cosa que significa una separación del hombre de la presencia de Dios. El hombre está muerto para Dios, no tiene vida, está muerto espiritualmente. Por eso que las cosas de Dios no le llaman la atención. Por eso que el acercarse a Dios no le llama la atención. Por eso que la palabra de Dios no le llama la atención. Por eso que cantarle al Dios vivo, único y verdadero, no le llama la atención. Piensan que por seguir una religión con eso basta. Pero el secreto o el misterio está en que una persona debe creer en Jesucristo, porque Él es la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La vida eterna es la vida de Dios que es impartida en el corazón del ser humano en el momento que deposita su fe en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Otra es la muerte física. La muerte física es un estado de separación del alma con el cuerpo. En el Salmo 146, verso 3 dice: no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Verso 4 dice: pues sale su aliento, su alma,
y vuelve a la tierra, se hace polvo. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Es decir, cuando viene la muerte física, hay una separación del alma que sale del cuerpo. Hay una separación en ese momento. Se separa el alma del cuerpo y el cuerpo queda inerte y empieza su descomposición y luego se convierte en polvo, porque la Escritura dice: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Bendito sea el nombre del Señor. Todos vamos a experimentar la muerte física en algún momento, si es que Cristo aún no viene. Porque si Cristo viniera hoy, si estamos vivos físicamente y espiritualmente también, seremos transformados, dice la Escritura, y seremos arrebatados para estar con el Señor para siempre. Entonces la muerte no es el fin de la existencia, es un paso a la eternidad. Gloria al Señor. Estamos hablando de la muerte física, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, como dice en Eclesiastés 3:11. Es por eso que al ser humano le cuesta aceptar que un día morirá. Muchos ni siquiera pensamos en eso. Vivimos el día a día como si vamos a vivir muchos años o por toda la eternidad. No nos detenemos en un momento a pensar sobre la muerte. Claro, en estos días, al oír todos los días la noticia por la televisión o por las redes sociales, muerte por aquí, muerte por allá, tanta cantidad, lleva un conteo el gobierno de cuántos van muriendo, pues se escucha de la muerte. Algunos ya hasta nos hemos vuelto de repente ya insensibles y no nos llama la atención tanto oír de tantos muertos. Total, es un número más. Pero es necesario que nosotros podamos tener una perspectiva correcta, conforme a la palabra de Dios, respecto a lo que es la muerte. La muerte, mis amados hermanos y amigos, no es el fin de la existencia. No, no, no. Tampoco es el nacimiento del alma en otro cuerpo, como nos quiere hacer creer la doctrina de la reencarnación, que cree que el hombre muere y vuelve a vivir en otro cuerpo. Puede ser en un animal, puede ser en un insecto o puede ser en otra persona, según como haya vivido en la vida presente. Pero la Escritura es bien clara cuando habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, verso 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Está establecido. ¿Quién lo estableció? Dios lo estableció. Que los hombres mueran una sola vez, no varias veces, como enseña la doctrina de la reencarnación. Pues mayormente son los budistas y las religiones orientales que creen en esa doctrina, en que la persona se reencarna. Es por eso que no comen muchas veces carne de los animales o carne de algún insecto, porque piensan que un alma pues está presente en ese cuerpo. Pero la Escritura dice que Dios ha establecido que los hombres mueran una sola vez, no varias veces, una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, mis amados hermanos, la muerte eterna implicaría la separación por toda la eternidad de la presencia de Dios, pero no es el fin de la existencia. O sea, una persona puede morir físicamente, pero si está en Cristo, un día resucitará para vida eterna. Pero si muere en sus pecados, entonces la Escritura dice que resucitará para condenación eterna. Gloria al Señor. Por eso en esta vida es importante que usted decida entregar su vida a Cristo. Es importante que usted en esta vida tome la decisión de creer en Jesucristo como su Dios, como su Salvador, porque Él fue que murió. Él experimentó la muerte, y no solamente experimentó la muerte, fue sepultado, pero al tercer día la muerte no pudo retenerlo. Al tercer día Jesús
resucitó. Jesús se levantó entre los muertos. ¿Para qué? Para darnos esperanza, que hay poder sobre la muerte, hay victoria sobre la muerte. Por eso Dios dijo a través del profeta: oh muerte, yo seré tu muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Qué gloriosa palabra, qué poderosa palabra, cargada de esperanza, cargada de vida. Oh muerte, yo seré tu muerte. Gloria al Señor. Mientras estamos vivos hay esperanza de no morir en pecado para ir a una condenación, sino de morir en Cristo para poder tener vida eterna. Y vamos a ir viendo poco a poco ese tema. Entonces, la segunda pregunta que podríamos hacernos es: ¿por qué existe la muerte? ¿O cómo se originó? ¿Cómo es que vino la muerte a la raza humana? Nosotros sabemos la historia de Adán y Eva, nuestros primeros padres que fueron creados, pero Dios le estableció una norma para que ellos pudieran obedecer. Es que no comiesen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era una forma de probar su devoción voluntaria a Dios. Era una forma de probar su obediencia voluntaria hacia Dios. Dios siempre prueba su creación. Así es que probó a Adán y Eva al darle esta norma o esta orden de no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, porque el Señor les dijo: tú comas de ese fruto, ciertamente morirás. Eso fue una advertencia bien clara de parte de Dios. Pero sabemos la historia, que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y entonces ellos experimentaron no la muerte física inmediatamente, porque ellos vivieron muchos años más, hablando físicamente. Ellos murieron espiritualmente ese día que comieron del fruto. Ese día que desobedecieron a Dios, ese día ellos murieron porque el pecado entró en ellos. Y el pecado trajo como consecuencia la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. En Romanos capítulo 5, verso 12, el apóstol Pablo explica este punto claramente. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. El pecado entró a este mundo por un hombre, por Adán. Y por el pecado, la muerte. O sea que la muerte fue una consecuencia del pecado. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mira, la muerte es una señal clara de la presencia del pecado en el corazón del hombre. Porque no importa dónde vivan, sea americano, sea asiático, sea europeo, sudamericano, la muerte está presente en todos los continentes, en todas las naciones. No importa el color de la raza, no importa la razón social, todos los hombres están destinados a morir físicamente. Porque el pecado entró al hombre y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado, así que todos estamos destinados a morir, a menos que creamos en el Señor Jesucristo y podamos tener vida eterna. Entonces todo el mundo está sujeto a la muerte, porque todos hemos pecado. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces esa es la realidad. La muerte vino como consecuencia del pecado. Ahora, ¿habrá esperanza frente a la muerte? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque no hay otro libro en donde nosotros podamos ir y encontrar la verdad absoluta sobre la muerte, sobre la vida eterna. No hay otro libro más que la Biblia, la palabra de Dios. Entonces Dios, a través del profeta Oseas que hemos leído, proclamó una sentencia contra la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Cientos de años antes que naciera Cristo, antes de que Cristo muriera y resucitara,
Dios a través del profeta Oseas estaba revelando que un día el Señor terminaría con la muerte. La muerte no tendría más poder sobre los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Oh muerte, yo seré tu muerte. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y cuándo sucedió eso? El día que Cristo murió. Fue sepultado y Él resucitó al tercer día. Ese día la muerte fue vencida, porque la muerte no pudo retener al autor de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea por los siglos de los siglos. Es por eso que Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 10 que Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esa es la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que, hermano, renovar nuestra mente y poder tener una perspectiva correcta respecto a lo que es la muerte y lo que Cristo vino a traer para el ser humano. Las buenas nuevas, el Evangelio, por medio de su sacrificio en la cruz y por medio de su resurrección. Jesús quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Bendito sea el Señor, porque cuando habla de inmortalidad, habla de vida eterna. En Cristo hay esperanza de vida eterna. No es el fin de la existencia. Hay esperanza de un día volver a vivir. Gloria al Señor. Dice también el apóstol Pedro en su carta, primera de Pedro 1:3 al verso número 5, dice que Dios nos hizo renacer. Ahí habla del nuevo nacimiento. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Quiere decir que aquel día que Jesús resucitó, ese día el Señor, aleluya, nos marcó que mirásemos a Él como una esperanza viva, porque Él no está muerto. Murió sí, pero al tercer día resucitó. En eso se basa nuestra esperanza, que Él resucitó de entre los muertos. Él derrotó a la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Gloria al Señor. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva, gloria al Señor, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y Pablo afirma en su carta a los Corintios, en 1 Corintios 15, versos 55 al 57, dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio Señor Jesucristo. Está hablando de la victoria sobre la muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. En el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo habla acerca de la resurrección, de cómo será la resurrección, qué cuerpos vamos a tener. Todo un capítulo y un tema muy largo que tratar acerca de la resurrección, pero solo quiero apuntar o señalar lo que Pablo dice al final en 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nosotros tenemos victoria sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Él está vivo, Él está presente. Gloria al Señor. No lo podemos ver, pero Él está presente. Yo siento su presencia en mi corazón. Siento su presencia a mi alrededor. Sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. Yo sé que Él es real. Nadie me puede engañar. Nadie me puede decir que es una fantasía, una emoción, una ilusión. Yo lo siento en mí. Soy parte de Él y Él es parte de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa es una realidad en todo hijo de Dios, en todo aquel que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra perspectiva y nuestra actitud frente a la muerte?
Cuando hablamos de perspectiva, estamos hablando de cuál debe ser nuestra manera de pensar y cuál debe ser nuestra actitud frente a la muerte. Basados en estos abundantes versículos de la palabra de Dios respecto a la victoria que Cristo alcanzó sobre la muerte y darnos a nosotros abundante esperanza, debemos de estar, hermanos, afirmados y tener una actitud de acuerdo a la palabra de Dios para un día enfrentar la muerte, ya sea nuestra propia muerte, si el Señor no viene, o la muerte de un ser querido. Si usted tiene una Biblia a la mano, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 1 al 6, vamos a ir desglosando lo que Pablo habla acerca de y la victoria sobre la muerte. En estos versículos Pablo le llama al cuerpo humano un edificio, lo llama como una tienda, un tabernáculo o una casa. Es decir, un lugar donde habita nuestro ser, nuestro espíritu. Entonces debemos de considerar lo siguiente, lo que Pablo dice acerca de la muerte. Número 1, por ejemplo, en el verso número 1 del capítulo 5 de 2 de Corintios dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, está hablando del cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, se hiciere polvo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo está diciendo: mire, hermanos, si llega el día en que este cuerpo se deshiciere, este tabernáculo, esta tienda o esta morada terrestre, tenemos de parte de Dios un edificio o una casa, un nuevo cuerpo, está diciendo Pablo, no hecha de manos, dice, humanas, sino de manos eternas en los cielos. Bueno, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos por los hombres, sino eterna, dice, en los cielos, una casa eterna, es decir, un nuevo cuerpo Dios nos va a dar. Gloria al Señor. Eterno, hecho por Dios, que está reservada en los cielos. Póngase a pensar un momento. Si la muerte tocara la puerta de nuestra vida en un momento dado, tenemos que considerar en nuestra mente lo que Pablo está diciendo. Yo creo que Pablo, inspirado por el Espíritu de vida, que el Espíritu Santo hace esta tremenda y profunda revelación que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Gloria al Señor. Es decir que no vamos a dejar de existir. Es decir que tenemos esperanza. Hay un nuevo cuerpo que Dios nos va a dar. Aleluya. Y es un cuerpo eterno. Ya no será un cuerpo mortal, sino un cuerpo eterno. Bendito sea el Señor, reservada en los cielos. La segunda cosa, en el verso número 2 dice: y por esto también gemimos, dice Pablo, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Pablo está hablando de que tenemos una habitación. No es una habitación terrenal, sino una habitación celestial. Dice una vestidura. Así le llama Pablo al nuevo cuerpo que Dios le dará a todos aquellos que han creído en Jesucristo. Una habitación celestial. Gloria al Señor. Recuerde que la Escritura en Juan capítulo 3, verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, hablando del cuerpo humano, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es. Quiere decir que una persona que nace del vientre de una mujer, nace con una naturaleza carnal, vive carnalmente, está muerto espiritualmente, vive según sus deseos carnales. Carnes, dice Juan. Pero dice: el que es nacido del Espíritu, nacido de Dios, nacido del Espíritu Santo, espíritu es. Es decir que ahora somos
un espíritu habitando en este cuerpo físico. Pero cuando partamos de este mundo, dice que tenemos una habitación, un nuevo cuerpo. Eso es lo que Pablo está diciendo, como una vestidura. Vamos a ser vestidos, gloria al Señor, y no vamos a estar desnudos, que es sinónimo de vergüenza o de pecado. Para presentarnos delante de Dios, Dios nos va a dar una vestidura celestial que nos va a hacer aptos para ser herederos de la vida eterna y estar delante del Dios eterno. Aleluya, gloria al Señor. La tercera cosa está en el verso 4, dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, está hablando del cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Aquel día en que nos toque partir de este mundo, tenemos que saber que ese día lo mortal, que es este cuerpo, será absorbido por la vida eterna, la vida de Dios va a prevalecer contra este cuerpo mortal. Bendito sea el Señor. Por eso dice Pablo, gemimos. Mientras estamos en este tabernáculo, dice gemimos. Está hablando Pablo de que vamos a experimentar angustia, vamos a experimentar aflicción mientras estamos en este cuerpo, pero estamos gimiendo, dice, con angustia para ser revestidos por ese nuevo cuerpo que el Señor nos va a dar. Porque, hermanos, mientras estamos en esta tierra con este cuerpo, hermanos, vamos a gemir, el gemir es una expresión de frustración muchas veces, porque experimentamos limitaciones en este cuerpo, tentaciones, luchas y pruebas, gloria a Dios. Pero nuestra esperanza es que aquel día lo mortal, este tabernáculo mortal, será absorbido por la vida. Alabado sea nuestro Dios. La cuarta cosa está en el verso 5, dice: mas el que nos hizo, hablando de Dios, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Aleluya, esto es poderoso, mi hermano. Dice que Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Esta expresión arras en aquel tiempo significaba dar un adelanto. Cuando se compraba una propiedad, como hoy en día le llamamos, te doy un adelanto. No, aquel tiempo le llamaban las arras, que era como una garantía, que cuando se compraba una propiedad, entonces yo le doy unas arras de dinero, supongamos, como garantía de que estoy asegurando la compra de esa propiedad. Ahora Pablo lo está aplicando esa palabra a lo que Dios hizo con nosotros. Hemos sido comprados, dice la palabra, por precio de sangre. No con la sangre de machos cabríos, sino con la sangre de Jesucristo. La sangre pura, la sangre bendita. Hemos sido comprados por precio. Ahora, hermano, Dios nos ha dado como un adelanto, como una garantía, gloria al Señor, de que un día vamos a heredar la vida eterna. ¿Qué nos ha dado de garantía? Su Espíritu. Si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos las arras dadas por Dios, tenemos la garantía, la seguridad de que el Señor un día nos va a transformar, nos va a dar un cuerpo eterno para poder vivir eternamente con Él. Bendito sea el Señor, alabado sea Cristo. Cuán importante que usted, mi hermano, mi amigo, reciba el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya, porque es el Espíritu que va a transformar, va a vivificar nuestro cuerpo. Así como Cristo fue vivificado por el poder del Espíritu Santo, nosotros también, dice en Romanos 8, que seremos vivificados por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dios nos ha dado las arras de su Espíritu, nos ha dado una garantía, un adelanto, para que sepa que estás seguro en Dios, que el día que tú mueras, partas de este mundo,
Gloria al Señor. Tu seguridad es que Dios te dio su espíritu. Y si tienes su espíritu, entonces, gloria al Señor, le perteneces a Él. Él te ha comprado. Eres propiedad suya. Bendito Dios. Y el día que tú partas, Él tomará lo que le pertenece. El diablo y los demonios y la muerte no podrá retenerte, porque la vida está en ti. El espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Y la quinta cosa que Pablo dice en el verso número 6 al 8, dice: así que vivimos confiados siempre. ¿Cómo vivía Pablo? Confiado siempre. Porque Pablo está hablando en un contexto de 2 de Corintios, en donde habían entrado falsos maestros a la iglesia y estaban difamando a Pablo, estaban hablando mal de Pablo. Y ellos se recomendaban, esos falsos apóstoles, por su sabiduría, por su inteligencia. Decían que ellos sabían más que Pablo y hacían quedar mal a Pablo. Y Pablo les escribe y no les muestra sus credenciales, no les muestra la sabiduría que él tiene, sino que él presenta como una carta de recomendación todas las aflicciones que él vivió por predicar el evangelio. Y en muchas de ellas, mis amados hermanos, su vida corría peligro. Es por eso que dice: así que vivimos confiados siempre. Vivimos confiados. Él no vivía en temor a la muerte. Que Dios nos ayude a poder tener la misma perspectiva que Pablo tenía respecto a la muerte. Así que vivimos confiados, dice, siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, dice. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Decía, quisiéramos morir. Y dice, y presentes al Señor. Pablo sabía que si él llegaba a morir por alguna circunstancia por predicar el evangelio, acuérdese que a él lo azotaron, acuérdese que a él lo apedrearon y lo dejaron como muerto, acuérdese que a él lo encarcelaron, acuérdese que él estaba en peligro en alta mar como náufrago. Muchas veces su vida corrió peligro, al punto que él dijo que él daba como sentenciado de muerte su propia vida. Él decía prácticamente: me he sentenciado a muerte y para que mi esperanza esté puesta en Dios. Quiere decir, cuando venía una circunstancia donde peligraba su vida, es como que él decía: bueno, que venga la muerte. Y aunque venga la muerte, sé que el Señor es poderoso para levantarme aún de entre los muertos. Si no he cumplido todavía mi misión, si no he completado mi misión, mi asignación en esta tierra, Dios es poderoso para levantarme. Y si no, entonces iré a la presencia de Dios. Es decir, que sea que muera o que viva, soy del Señor. Y eso es lo que Pablo decía. Aunque la muerte venga, gloria al Señor, yo confío siempre que mientras que estoy en este cuerpo, estaré ausente del Señor. En el sentido de que la presencia de Dios él no lo podía sentir continuamente, como nosotros muchas veces no experimentamos la presencia de Dios continuamente. Como será aquel día cuando nos encontremos, ya será diferente. Será por toda la eternidad. Ya no habrá necesidad de orar, porque estaremos en la misma presencia de Dios. Entonces, basado en este conocimiento, Pablo está diciendo que él vivía confiado siempre, que mientras estaba en el cuerpo, él estaba ausente del Señor. Pero también sabía que si moría, él iba a estar presente al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. La sexta cosa que habla Pablo está en el versículo 9 y 10. Dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo está diciendo, por lo tanto, o por todo lo expresado, mientras estamos en este cuerpo físico, debemos procurar agradar a Dios. No a los hombres ni a nosotros mismos, sino agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Dice, porque un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo.
Todo hijo de Dios, todo cristiano, un día va a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Sabe qué? Será diferente al juicio del trono blanco que habla en el libro de Apocalipsis. El trono blanco es el trono del juicio final donde Dios juzgará a los hombres, a los cristianos. En cambio, Pablo dice que hay un tribunal, que es el tribunal de Cristo, donde vamos a hacer, un día vamos a comparecer, vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hemos hecho mientras estábamos en este cuerpo. En las cosas que Dios nos ha mandado hacer en esta tierra, ya sea ser ministros del Evangelio, ser, hermanos, algún miembro de la iglesia con algún don espiritual que Dios nos ha dado. Si estamos usando los dones que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que vivir conscientes de esto, hermano, que mientras que estamos en este cuerpo debemos agradar a Dios. Y saber que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ese tribunal de Cristo no será para mandar al infierno a los cristianos, no. El juicio del trono blanco sí. Pero el juicio del tribunal de Cristo es para que el Señor recompense, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay recompensas, hay galardones, hay coronas, hay muchas cosas que Dios ha preparado y que Dios va a darles a aquellos que le han servido, que le han agradado, que se han entregado a Él para rendirle su vida en servicio a Él. Hay premios que Dios va a dar según lo que hayamos hecho estando en este cuerpo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso Pablo dice, tenemos que agradar a Dios. La otra cosa que Pablo habla en otra carta a los Filipenses, en los 21 y 22, Pablo estaba cercano a morir y él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo estaba en una encrucijada. No sabía qué escoger, o morir para estar con Cristo, o seguir viviendo en la carne, en el cuerpo, para seguir predicando el Evangelio, seguir enseñando a los hermanos, a las iglesias, la palabra de Dios. No sé qué escoger, pero hay algo que Pablo dice, que para él el morir no era una pérdida, sino una ganancia. Para mí el vivir es Cristo, o sea, mientras estoy en esta vida, yo vivo para Cristo. Todo lo que yo haga, en todo está Cristo. Gloria al Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Comúnmente se escucha decir en un sepelio que las personas han sufrido una gran pérdida. Los familiares dicen, cuando alguien fallece, hemos sufrido una gran pérdida. Cuando no tenemos una perspectiva correcta de lo que es la muerte para un cristiano, estamos hablando para un cristiano, un hijo de Dios, vamos a pensar que la muerte es una pérdida. Pero si tenemos la perspectiva bíblica que Pablo nos está mostrando en su palabra aquí, en la palabra de Dios, perdón, dice que el morir es ganancia. ¿Qué cosa ganaba Pablo? Hay algo que no se puede ganar ni con todo el oro del mundo, mi hermano. Es la salvación del alma, tu alma. Por eso Jesús dijo, ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? El problema no es la muerte, el problema es en qué condición vamos a morir. ¿Vamos a morir en Cristo o vamos a morir en nuestros pecados? Si mueres en tus pecados, te espera una condenación eterna. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos sean salvos. Por eso envió a Cristo para morir en la cruz y resucitó entre los muertos, para que a través de nuestra fe en Jesucristo
no seamos condenados, sino tengamos vida eterna. Existe la vida eterna. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora más, si el vivir en la carne, en el cuerpo, resulta para mí en beneficio de la obra de Dios, la iglesia, no sé entonces qué escoger. Qué tremendo este hombre. Este hombre no le tenía miedo a la muerte. Hermano, que Dios nos ayude a tener esa perspectiva en nuestro corazón, esa seguridad que nos da la palabra de Dios, y que este hombre puede transmitirnos a través de su carta, por supuesto inspirado, influenciado por el Espíritu de Dios para nosotros. La otra cosa que escribe en Filipenses capítulo 1, 23 y 24, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Pablo tenía deseo de partir y estar con Cristo. Pablo sabía que al momento que él iba a morir, él iba a estar, dice, con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo. Pero quedar en la carne, o sea, en el cuerpo, es más necesario por causa de vosotros, de los hermanos. Para él era mejor morir, porque él sabía que al morir iba a estar con Cristo. No iba a estar en una condenación. No iba a estar vagando por ahí como un alma en pena, como muchos creen que las almas andan penando por ahí. No. Por eso en nuestra vida, mientras que estamos vivos, mientras que estamos respirando, hermano, mientras que cada día estamos presentes en esta tierra, tenemos la oportunidad, si aún no lo hemos hecho, la oportunidad de creer en Jesucristo, hacerlo nuestro Señor, el dueño de nuestra vida, rendirle nuestra voluntad, creer en Él, bendito sea el Señor, servirle mientras estamos en esta vida, obedecer su palabra, para que al final, cuando llegue la muerte, entonces podamos decir como este hombre, el morir es ganancia, o decir que teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Aleluya, es maravilloso esta palabra, lo cual es muchísimo mejor. Pablo está diciendo, estar con Cristo es mejor que estar en esta tierra, y es verdad. Mientras estamos en esta tierra y en ese cuerpo, vamos a sufrir aflicciones, dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero también nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo está diciendo, yo quisiera partir y estar con Cristo, y eso para mí es mucho mejor. Pero también veía una necesidad en sus hermanos de aquel tiempo. Decía, pero quedar en la carne, es decir, quedar en este cuerpo, es más necesario por causa de vosotros. En otras palabras, Pablo quería seguir viviendo, no para disfrutar de los placeres de esta vida, no. Pablo quería seguir viviendo en esta tierra para seguir enseñando, para seguir predicando la palabra del Señor, para seguir llevando el evangelio a otros lugares, para servir a Dios. No había otra razón, hermano. ¿Para qué usted quiere vivir? ¿Para qué quiere usted la vida? Hay muchas personas que han sido tocadas por esta enfermedad, o familiares que han sido tocadas por esta enfermedad, y Dios les ha dado una oportunidad. ¿Pero para qué? ¿Para qué le has pedido a Dios una oportunidad? Hermano, no sea para que tú vivas una vida centrada en ti, como Pablo dice, yo prefiero partir con el Señor, pero mejor quedarme en este cuerpo, porque es necesario por causa de ustedes, no por causa mía, porque yo quisiera morirme y estar bien con el Señor, pero veo una necesidad en ustedes, por causa de la obra quisiera quedarme. Y esa debe ser la razón por la cual ahora, si tú has sido librado de la muerte, si Dios te ha salvado de esa enfermedad que está llevando a mucha gente a la muerte, si Dios te ha dado una oportunidad, mi hermano, y si aún a ti todavía no te ha tocado esa enfermedad, y ruego que Dios no permita que te toque esa enfermedad, pero también cada día que tú abres los ojos por la mañana, es una oportunidad que Dios te da para que tú puedas escoger para vivir, ya no para ti, sino para vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Gloria al nombre de Jesús. No debe haber otra razón, mi hermano. Nuestra vida en esta tierra debe estar centrada en Cristo. Sí, mi hermano, aunque te digan fanático, loco, exagerado, no importa, hermano. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Yo respiro Cristo. Ceno Cristo, salgo por la calle, mi mente está en Cristo, voy a trabajar, ahí está Cristo en mi mente, en mi corazón. Todo lo que haga, lo hago para agradar a mi Señor. En todo, yo no puedo vivir una vida independiente de Cristo. Acuérdense la lección pasada, si vosotros permaneciereis en mí, yo en vosotros, dice el Señor, porque separados de Él nada podemos hacer.
Bendito sea el Señor. Entonces morir para Pablo es partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, dice Pablo. Mira qué perspectiva tenía Pablo y cuál era su actitud frente a la muerte. A pesar que esta carta a los filipenses, Pablo lo escribió desde la cárcel de Roma, cuando ya estaba aproximándose el día de su ejecución, que lo iban a matar. Pablo murió decapitado, si usted no lo sabía. Gloria al nombre del Señor. Entonces esa era la perspectiva de Pablo respecto a la muerte. No lo veía como muchos de nosotros cristianos lo vemos tal vez a la muerte. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra perspectiva y nuestra actitud frente a la muerte de nuestros seres queridos que parten de este mundo, pero en Cristo? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 y verso 14. Gloria al Señor. Si usted tiene una Biblia, el apóstol Pablo parece que fue informado acerca de los hermanos de Tesalónica, que estaban en una tristeza muy profunda, porque algunos hermanos habían muerto, habían partido de este mundo, y tal vez no conocían o no tenían la seguridad, la certeza o una correcta perspectiva de lo que era la muerte para un cristiano. Y Pablo le escribe esta carta a ellos para dar una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. Dice ahí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primeramente, Pablo dice: tampoco queremos. Pablo no quería, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Pablo no quería que ellos ignoren. Parece que ellos estaban desconociendo lo que sucedía con los hermanos que habían partido, los que habían muerto. Yo no quiero que ignoren, porque la ignorancia justamente produce una mala perspectiva de lo que es la muerte para un hijo de Dios. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo les dice a ellos con este término. Dice acerca de los que duermen, no dice acerca de los que han muerto. Acerca de los que duermen, porque para un cristiano la muerte es como un sueño, como un dormir. Porque cuando el Señor venga por su iglesia, el Señor llamará a sus hijos por su nombre, y los que han muerto en Cristo van a resucitar para vida eterna. Van a despertar como quien se despierta del sueño. ¿Se da cuenta? Así lo llama Pablo. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Pablo no está diciendo que prohibido entristecerse, sino que para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los cristianos pueden pasar un momento de tristeza cuando un ser querido parte de este mundo, y eso es natural, pero no es una tristeza profunda, no es una tristeza sin consolación divina, no, porque nuestro Dios es un Dios de toda consolación. Es decir, que cuando un cristiano experimenta la partida de un ser querido, va a venir la tristeza, pero juntamente con la tristeza va a venir la consolación de Dios por medio de su Espíritu. En cambio, una tristeza de las personas como los otros. ¿Quiénes son los otros? Dice Pablo: los que no tienen esperanza. Porque los cristianos tenemos esperanza. Gloria a Dios. Los cristianos morimos en esperanza. Si es que el Señor no viene aún, vamos a morir y morimos en esperanza. Tenemos esperanza que un día, así como Cristo fue resucitado, nosotros también vamos a resucitar para vida eterna. No será el fin de nuestros días. Todavía hay una eternidad que nos espera, y esa es nuestra esperanza, porque nuestra esperanza está viva. Se llama Jesús. Y cuando un cristiano tiene esa esperanza, entonces, por más que venga la tristeza, el Espíritu de Dios va a infundir consolación en nuestro corazón.
Muchas personas que no tienen esperanza caen en la depresión, en la ansiedad, en la angustia y llevan el luto en su corazón por años. Y hay personas que, hermanos, que sus seres queridos han muerto ya hace años y todavía tienen el dolor en su corazón. Pero esta noche entrégale tu dolor al Señor. Basta ya y dile: Señor, te entrego este dolor. Gloria a Jesús. Pero el punto aquí que estamos viendo es que Pablo le está diciendo: mira, hermanos, no ignoren esto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Aleluya. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos, ve que la fe juega un rol importante y trascendental en la decisión que tú tomes en esta vida. Nosotros no hemos visto a Cristo morir. No hemos visto a Cristo resucitar como tal vez los apóstoles pudieron verlo y palparlo. Pero Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si creemos, entonces dice, porque si creemos que Jesús murió, no solamente que murió, sino y resucitó. Aleluya. Yo creo que Jesús murió, pero también que resucitó. Verá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Se da cuenta? Dormir en Cristo. Si hemos partido de este mundo en Cristo, entonces, así como Cristo fue resucitado, así también Dios va a resucitarnos. En el verso número 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto, dice en palabra del Señor. Pablo está repitiendo las palabras que el Señor le había dicho: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a adelantar a los que durmieron. Pablo está diciendo: si Cristo viniera ahorita, nosotros no nos vamos a adelantar a los que durmieron en Cristo. Dice ahí: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que durmieron en Cristo. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Me llamó la atención y quebrantó mi corazón esta parte que dice: juntamente con ellos. Quiere decir que en ese día, mis amados hermanos, si un ser querido partió en Cristo, si un hermano de la iglesia partió en Cristo, aquel día en que el Señor venga por su pueblo y saque a su iglesia de la tierra, aquel día dice: juntamente con ellos. O sea, quiere decir que nos vamos a volver a ver, hermanos. Eso está claro ahí: juntamente con ellos nos vamos a volver a encontrar con aquellos. Esa es nuestra esperanza. Por eso Pablo le escribe esa carta a sus hermanos de Tesalónica. Le está diciendo: miren, hermanos, no ignoren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Si partió un ser querido de este mundo, tenemos esperanza. Gloria a Dios. Tenemos esperanza que un día, cuando el Señor venga, juntamente con ellos nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. Dice: para estar para siempre, estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Con el Señor y con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos que ya nos tomaron la delantera. Pero los que durmieron en Cristo, bien claro en la palabra, morir en tus pecados es una cosa, y morir en Cristo es otra cosa, mi amado hermano y amigo. ¿Se da cuenta que no se trata de estar en una religión? Mucha gente muere confiando en su religión más que confiando en Cristo. Es triste ver que personas confían en sus sacramentos, en sus costumbres, en sus tradiciones. Pero la fe que vale es la fe puesta
en Jesucristo que murió y resucitó. Y por supuesto esa fe tendrá frutos en nuestra vida. Esa fe en nuestro ser. Se podrá ver el fruto de nuestra fe en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar. Gloria al nombre del Señor. Por eso el profeta Oseas dijo: oh muerte, yo seré tu muerte. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Esta es una palabra profética para la obra maravillosa que Cristo iba a hacer en la cruz. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Alabado sea Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Mis amados hermanos y amigos, necesitamos tener una perspectiva correcta respecto a la muerte para que nuestra actitud frente a ella también pueda ser diferente. Es natural que pueda venir el temor, pero si ponemos nuestra fe en la palabra de Dios, de saber que hay esperanza, de que un día resucitaremos para vida eterna, aunque para muchos en este tiempo eso pareciera una utopía, una fantasía, pero eso está escrito aquí en la palabra de nuestro Dios. Y el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Oh muerte, yo seré tu muerte. Aquel día, hermano, cuando la muerte sea destruida totalmente, entonces la vida reinará. Ya no habrá muerte. En el libro Apocalipsis, que el apóstol Juan escribe lo que el Señor le dice: ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento. Dios enjugará toda lágrima de sus hijos. Y entonces solo viviremos eternamente con nuestro Dios. Oh muerte, yo seré. Oramos a Dios en esta noche. Si alguno de nosotros de repente, producto del temor a la muerte, ha entrado en un cuadro de ansiedad, de depresión, de angustia, porque una de las cosas que está afectando las noticias y esto de la pandemia es la parte emocional de muchas personas, incluso de creyentes, que se han llenado de pánico, de ansiedad, de angustia, por temor a contagiarse y morirse. Hasta cierto punto es natural, pero tenemos la palabra de Dios, tenemos las promesas del Señor, tenemos las palabras inspiradas que Pablo escribió para nosotros, para que podamos tener una perspectiva correcta de lo que es la muerte y lo que sucede después de la muerte para uno que está en Cristo. Y esperanza y enfrentar a la muerte sin temor. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude en esta hora. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Sabemos que en Cristo hay esperanza, Señor, y que la muerte no es el fin de nuestra existencia, sino que hay una vida eterna que está esperando para los hijos de Dios, para los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar. Danos el valor y la fuerza para no sucumbir ante el temor a la muerte, Señor. En el nombre de Jesús, en esta noche te entregamos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Señor, toda ansiedad, toda depresión, todo temor, todo pánico, Señor, sea arrancado de los corazones, Padre.
que están siendo cautivos del temor a la muerte. Porque tú has decretado esta palabra: oh muerte, yo seré tu muerte. Jesucristo nos ha dado la victoria ya. Y nos apropiamos por fe, porque Jesucristo es la vida eterna. Gracias, Señor. Ayuda a mis hermanos, a mis amigos que todavía no han decidido entregar su vida a Cristo. Aquellos que se han apartado por alguna razón, vuelvan a ti, Señor. Vuelvan a la vida, Padre. No sea que la muerte los sorprenda. Ten misericordia una vez más, Dios mío. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Ayúdanos. Danos ese valor que este hombre tenía. Tu siervo Pablo, Señor. Danos ese valor, esa fuerza, Señor, para enfrentar a la muerte, Padre. Ayúdanos. En el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Padre. En esta noche te pido por Luis Salvador Ochoa, Señor, que está en una cama de UCI, allá en el Hospital Naval, Señor. Te ruego por su alma, te ruego por su vida. Dale una oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús, toca su cuerpo, toca sus pulmones, Señor. Sopla aliento de vida sobre él y sobre todos aquellos que están enfermos en sus casas o en un hospital, Señor. Quita todo temor, toda ansiedad y, Señor, pon tu mano poderosa sobre ellos. Aquellos que han perdido un ser querido, que venga, Señor, la consolación que solo tú puedes traer, Padre. En el nombre de Jesús, consuela los corazones. Llénanos de tu presencia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Que su gracia, su paz y su amor sea con cada uno de ustedes. Me despido, si Dios lo permite, hasta el día martes. Shalom.